Tras bastidores, algo enorme se ha estado gestando silenciosamente bajo la superficie del baloncesto femenino profesional, y ahora la verdad comienza a revelarse de una forma que casi nadie esperaba ni imaginaba. Durante meses, los aficionados observaron con una extraña combinación de asombro, emoción y confusión cómo la novata más célebre de la historia del deporte subía al escenario profesional, solo para ser recibida por una extraña y extrañamente coordinada ola de hostilidad. Todos notaron los golpes bajos durante los partidos, las tensas y agresivas ruedas de prensa, y las inconfundibles miradas de desaprobación de las veteranas que habían pasado más de una década compitiendo en estadios prácticamente vacíos. Sin embargo, lo que en televisión parecía simple envidia competitiva en realidad ocultaba algo mucho más profundo, un motín cuidadosamente orquestado tras bastidores que casi paralizó por completo a toda la liga. Rumores sobre reuniones secretas, ultimátums en el vestuario y un creciente resentimiento hacia la nueva superestrella de la liga ya circulaban discretamente por los rincones más oscuros del mundo deportivo, dejando a los aficionados preguntándose qué estaba pasando realmente una vez que las cámaras dejaron de grabar. Entonces todo cambió cuando el legendario analista deportivo Stephen A. Smith se salió completamente del guión y confirmó lo que muchos creían imposible. Según rumores que circulaban por la liga y varias filtraciones de audio recientes, una poderosa coalición de jugadores veteranos estaba tan furiosa por la pérdida de protagonismo que supuestamente amenazaron con una huelga si el novato continuaba recibiendo lo que consideraban un trato preferencial. La magnitud de esto, el sabotaje interno, es alucinante, especialmente cuando se considera que un jugador solo sacó a la organización de la ruina financiera. Pero la madriguera del conejo de los celos y el poder, las luchas son mucho más profundas que unos pocos veteranos enojados. Y para realmente entender cómo funciona una liga profesional casi canibalizó a su propio salvador, nosotros tenemos que volver al momento en que el resentimiento se arraigó primero. Antes de que incluso el borrador se llevó a cabo, la redacción fue claramente en la pared para cualquiera que pague cerrar. Atención a los golpes sutiles lanzado por la vieja guardia del deporte. Las leyendas del juego ya estaban tomando a la televisión nacional para emitir un mensaje críptico. Advertencias, alegando que la realidad viene por la nueva sensación universitaria y lo que implica que no sobreviviría a la brutal fisicalidad del profesional rangos. En ese momento, los fanáticos rozaron estos comentarios desactivados como estándar competitivo charla basura. El tipo de amor duro que te dan, esperan que los veteranos den su apoyo a novatos. Pero los de adentro sabían que era el comienzo de una coordinación psicológica campaña diseñada para proteger a los frágiles egos de jugadores que habían sido ignorados por los principales medios de comunicación durante todas sus carreras. El contexto histórico aquí es increíblemente importante porque durante 3 décadas, las mujeres en esta liga fueron luchando una batalla perdida contra pésimos índices de audiencia televisiva, pésimos ventas de mercancías y una falta general de interés público. Se vieron obligados a vuela en un vuelo comercial y duerme en un aeropuerto abarrotado. Terminales, e incluso viajes al extranjero durante la ofensiva para jugar en forma peligrosa ligas extranjeras solo para ganarse la vida a salario. Sufrieron por estas condiciones agotadoras durante años, rogando constantemente a los ejecutivos de la liga para una mejor comercialización y salarios más altos, solo para que me dijeran que el dinero simplemente no estaba disponible. Allí. Entonces, de la nada, un chica de 22 años del Medio Oeste destroza toda la audiencia universitaria récord en existencia y aporta un ola de título absoluto sin precedentes. La riqueza y la atención global se dirigen directamente a su puerta. Uno pensaría que los veteranos estarían organizando un desfile para la persona que finalmente respondió a sus oraciones, pero la naturaleza humana rara vez es así. Lógico. Cuando el novato finalmente firmó su innovadora película multimillonaria oferta de zapatillas antes incluso de jugar un partido profesional único, la tensión según se informa, los vestuarios estallaron. Jugadores que habían pasado 15 años jugando por unos centavos, de repente estábamos viendo el novato monopoliza por completo el mundo mercado. Y en lugar de subirse a la ola, eligieron construir una enorme presa de resentimiento. La liga de repente inundado de dinero en efectivo sin precedentes, resultando en la inmediata implementación de charter privado vuelos, lo cual era un lujo para los veteranos, había estado literalmente protestando para conseguirlo. Más de una década. Sin embargo, en lugar de agradecer el catalizador de esta actualización masiva, una narrativa profundamente amarga comenzó a difundirse rápidamente a puerta cerrada.
Susurros en los túneles sugirieron que los veteranos me sentí profundamente irrespetado, creyendo que la liga solo se preocupaba por su seguridad y comodidad una vez que un grupo demográfico específico, el jugador favorito, llegó a la escena. Esta mezcla tóxica de envidia financiera y los egos heridos crearon un polvorín de resentimiento que estaba esperando desesperadamente para una chispa. Los jugadores mayores sintieron que sus años de sangre, sudor y lágrimas estaban siendo completamente borrados de la historia, sustituida por la de los medios de comunicación. Obsesión con un jugador que ni siquiera había demostrado su valía en las filas profesionales todavía. Fue un caso clásico de error de lugar. Ira. En lugar de estar furioso por la oficina principal por ignorarlos a todos años, dirigieron todo su veneno directo al novato. Y no lo hizo. Toma mucho tiempo para esa guerra psicológica manifestarse violentamente sobre la madera dura. Cuando comenzó oficialmente la temporada, se hizo escalofriantemente obvio que se había otorgado silenciosamente una recompensa tácita en la cabeza del novato. Los fanáticos sintonizaron presenciar enfrentamientos muy esperados. En lugar de eso, fueron tratados con un aluvión de agresiones físicas no provocadas que parecían más parecido a un combate de lucha libre que a un partido de baloncesto profesional. Todos nosotros recuerdas la infame cadera ciega. Comprobación que la hizo estrellarse violentamente al suelo mientras la pelota ni siquiera estaba en juego. Un momento que por completo destrozó la ilusión de una bienvenida hermandad dentro de la liga. Lo que hizo estos incidentes son tan profundamente impactantes no fue solo la agresión flagrante, sino la aterradora complicidad de los funcionarios y ejecutivos de la liga que se negó rotundamente a intervenir y detener. Fue como si se hubiera llegado a un acuerdo silencioso. Se ha alcanzado en todo el mundo asociación para dejar que los veteranos novaten a los recién llegados sin ningún temor a suspensión, fuertes multas o sanciones severas. Los jugadores veteranos fueron vistos literalmente animando desde el banquillo cuando el novato fue derribado y la prensa posterior al partido. Las conferencias se convirtieron en algo pasivo, clases magistrales agresivas, donde los rivales se negó activamente incluso a decir su nombre en el micrófono. Lo innegable, la realidad era que la liga más activo rentable en toda su historia estaba siendo perseguido activamente en la cancha y los que estaban en el poder estaban perfectamente. Está bien dejar que suceda para apaciguar a los demás. Egos peligrosos de la vieja guardia. Ellos querían humillarla, quebrantarla. Espíritu, y enviar un mensaje al mundo que esta todavía era su liga, independientemente de quién sea el nombre impreso en la parte trasera de las camisetas más vendidas. Pero mientras los ataques físicos fueron transmitidos para que todo el mundo lo vea en alta definición, la verdadera traición estaba siendo orquestado silenciosamente en salas de juntas de gran altura donde la mayoría un golpe devastador para su carrera fue ser meticulosamente planeado. Lo último. La bofetada en la cara llegó cuando la lista para el escenario internacional más grandioso se anunció el deporte y el más famoso, la atleta femenina más grande del planeta, fue misteriosamente completamente ausente de la lista. El deseo olímpico envió una masiva ondas de choque a través del deporte mundial comunidad, lo que provocó una intensa indignación y profunda confusión por parte de los fans y celebridades, e incluso atletas legendarios de otros países. Deportistas que no podían comprender la estupidez de dejar millones garantizados de dólares y una globalización sin precedentes. La audiencia está en juego. El oficial excusa dada por la selección, el comité, fue increíblemente insultante, alegando que carecía de lo necesario experiencia y que no querían alterar la química establecida del equipo veterano. Sin embargo, la oscura verdad que se filtró desde el interior de esos pesados, las reuniones de comités vigilados, pintaron un lejano imagen más siniestra de extorsión y apalancamiento. Según expertos de alto nivel, fuentes dentro de la organización, el núcleo veterano del equipo nacional atrajo a línea dura en la arena, supuestamente amenazando con una disrupción masiva en el equipo moral si el novato fue traído a París para robarle su internacional foco. Enmascararon sus celos. Detrás de la conveniente apariencia de protegiendo la santidad del equipo, forzar con éxito a los débiles comité para pasar por alto el jugador que se habría vendido por completo en todos los estadios de Francia. Fue una asombrosa exhibición de pura arrogancia y un claro indicador de que la vieja guardia era dispuestos a sabotear el crecimiento de su deporte propio solo para mantener a la nueva chica a su lugar. Realmente creían que podría controlar la narrativa, silenciosamente, eliminándola de los libros de historia mientras manteniendo su control sobre los deportes jerarquía. Pero severamente subestimó la enorme reacción que esto produjo. Decisión causaría.
Y ciertamente no esperaba la voz más fuerte en los medios deportivos. De repente arrancan el telón, retroceden en su operación encubierta en su totalidad. Stephen A. Smith nunca ha sido de los que morderse la lengua. Pero cuando el absurdo del trato al novato llegado a su punto de ebullición, se desató una diatriba que literalmente sacudió el fundación de la liga. Radiodifusión para millones de espectadores. Él completamente abandonó la conversación diplomática educada, puntos que otras redes fueron utilizando desesperadamente para proteger a la WNBA sentimientos, y fue directo a la yugular. Expuso los celos flagrantes goteando de los jugadores veteranos, denunciando su mezquino comportamiento. Televisión nacional y exigente a saber por qué estaban intentando activamente arruinar a la misma persona que estaba rellenando sus bolsillos con dinero en efectivo sin precedentes. Su discurso no fue solo apasionado. Defensa del novato. Fue un gran desmantelamiento calculado de los tóxicos cultura excluyente que había plagado el liga durante décadas. Stephen A. señaló la innegable hipocresía de los jugadores que mendigan por un salario más alto, mejores condiciones y acuerdos de televisión más grandes durante décadas, solamente dar la vuelta y agredir físicamente la comprobación del estímulo humano que finalmente respondió a sus oraciones. Resaltó el aumento masivo en la venta de entradas, de estadios llenos en ciudades opuestas, y los índices de audiencia televisiva se disparan, demostrando matemáticamente que el novato fue completamente responsable el nuevo éxito de la liga. Insinuó conversaciones oscuras que ocurren detrás de las escenas, lo que sugiere que la resistencia al novato no fue solo fuego competitivo orgánico, pero profundamente movimiento organizado y siniestro diseñado para forzar a la gerencia de la liga a respaldar su marketing. Arrastrando estas verdades incómodas en lo cegador a la luz de la televisión nacional, obligó todo el mundo del deporte para enfrentarse a la fea realidad de lo que estaba sucediendo a puerta cerrada. Los veteranos podrían ya no te escondas detrás de la excusa de baloncesto duro. Quedaron expuestos como deportistas profundamente inseguros que eran dispuestos a destruir sus propias finanzas futuros solo para ganar una pequeña popularidad concurso. Pero lo que Stephen A. Smith diría confirmar lo siguiente elevaría la situación de una pequeña disputa en el vestuario a una crisis existencial en toda regla para toda la organización. Los susurros de un finalmente, una represalia masiva y coordinada se materializó en una realidad de pesadilla cuando la asociación de jugadores oficialmente anunciaron que optarían por no participar en el convenio colectivo de trabajo vigente. En la superficie, para el observador casual, esto parecía un negocio estándar, maniobra para asegurar salarios más altos ahora que los ingresos de la liga se habían disparado debido a los nuevos acuerdos televisivos. Pero el momento del anuncio y la supuesto audio filtrado de un privado, las reuniones contaron una historia muy diferente, una historia mucho más oscura. Información privilegiada y altamente. Los analistas deportivos conectados comenzaron a reconstruir juntos el verdadero motivo detrás de la renuncia repentina, revelando que era siendo utilizado como la palanca definitiva en una guerra oscura contra el novato. Influencia abrumadora. La filtración, sentimientos que estaban fuertemente guardados por las élites mediáticas antes de que finalmente se filtrara al público, sugirió que una poderosa facción de veteranos eran absolutamente furioso porque la liga, la máquina promocional, se había convertido en un espectáculo unipersonal. Según el confirmaciones explosivas sacadas a la luz por Stephen A. y otros valientes reporteros, hubo escenas realmente aterradoras, amenazas de un paro laboral total, una huelga literal si la liga no lo hiciera, reestructurar inmediatamente su comercialización, prioridades para mimar los egos de los jugadores mayores. Los veteranos eran básicamente, contiene las próximas temporadas. Rehén, exigiendo que la riqueza y el foco cegador sean redistribuidos artificialmente, sin tener en cuenta de lo que los fanáticos que pagan realmente querían ver. La idea de que el profesional, los atletas se arriesgarían a cerrar su propia liga en el momento exacto en que alcanzó la máxima popularidad solo para fastidiar a un tener 22 años es casi imposible comprender para cualquier persona con conocimientos básicos sentido comercial. Sin embargo, el arraigado, la amargura los había cegado por completo a la realidad de la situación, lo que lleva a un intento desesperado e imprudente de recuperar el control de una narrativa que los había dejado muy atrás. Ellos querían que la liga aplicara medidas estrictas, reglas sobre cuánto tiempo de promoción novato recibido, exigiendo que el veterano, los jugadores se presentarán por igual en comerciales, exhibiciones de mercancías y franjas horarias de televisión en horario de máxima audiencia. Lo que muchos críticos dentro de la liga seguían pasando por alto era la realidad básica e inevitable de la oferta y la demanda.
Una nueva ola masiva de espectadores no aparecía de repente por casualidad. Aparecían porque una superestrella electrizante había cautivado a todo el mundo del baloncesto. Estadios que antes luchaban por llenar sus asientos se llenaron repentinamente, los índices de audiencia televisiva subían y las conversaciones en redes sociales explotaban en todas las plataformas. Sin embargo, en lugar de aprovechar ese impulso y reconocer la oportunidad que creaba para toda la liga, un grupo de críticos optó por contraatacar. La conversación se enmarcó como si se tratara de proteger el futuro del baloncesto femenino o defender las tradiciones arraigadas dentro del deporte, pero cuanto más se profundizaba, más parecía ser algo mucho más personal. Para muchos observadores, cada vez parecía más un esfuerzo deliberado por frenar el ascenso de una novata cuya repentina popularidad alteró la jerarquía existente de la liga. Y a medida que la tensión aumentaba silenciosamente detrás de escena, comenzaron a circular rumores sobre desacuerdos internos y posibles disputas laborales en todo el deporte, creando una nube de incertidumbre sobre la oficina principal y el liderazgo de la liga. A medida que la presión aumentaba, la narrativa antinovata comenzó a expandirse más allá de los vestuarios y a la escena pública. Jugadores y comentaristas comenzaron a usar podcasts, entrevistas y apariciones en redes sociales para reformular sutilmente la conversación. Comentarios cuidadosamente redactados insinuaban que la abrumadora popularidad de la novata tenía menos que ver con su habilidad y más con las circunstancias o ventajas que creían que había recibido. Estos comentarios a menudo tenían un trasfondo inconfundible, sugiriendo que la atención había llegado demasiado rápido o que la rodeaba era de alguna manera desproporcionada. En varios equipos, una extraña y en su mayoría tácita alineación pareció tomar forma. Competidores que normalmente lucharían ferozmente entre sí de repente parecían unidos en torno a un objetivo: demostrar que la nueva sensación de la liga no se había ganado realmente la atención sin precedentes que rodeaba su nombre. Esa atención no se limitó a los micrófonos y las entrevistas, empezó a extenderse a la cancha. Los aficionados que veían los partidos podían percibir claramente la creciente hostilidad durante ciertos enfrentamientos. La frustración se manifestaba de forma visible, acalorados intercambios con los árbitros por decisiones controvertidas, reacciones exageradas al contacto y momentos en los que los ánimos parecían caldearse mucho más allá de la intensidad competitiva habitual. Al mismo tiempo, algunos jugadores celebraban abiertamente las duras jugadas físicas contra el novato, incluso cuando esos golpes rozaban la imprudencia o la inutilidad. Lo que debería haber sido simple competencia a veces parecía incómodamente cercano a la agresión dirigida. Para muchos espectadores, la situación empezó a asemejarse a un espectáculo inquietante donde la intimidación se disfrazaba de dureza de la vieja escuela, una narrativa que ciertos medios de comunicación se esforzaron por defender. Esas figuras mediáticas argumentaron repetidamente que el público simplemente no entendía la cultura del baloncesto. Según esa explicación, el juego físico era solo parte del deporte, y cada recién llegado debía pasar por la misma prueba de fuego antes de ganarse el respeto. Insistían en que el novato debía demostrar su valía en la adversidad y soportar el trato duro que los veteranos habían enfrentado a lo largo de sus carreras. Pero la creciente audiencia que seguía la liga no estaba convencida. Los aficionados podían ver la diferencia entre el baloncesto competitivo y algo que sospechosamente parecía un resentimiento coordinado. Y como muchos de esos nuevos espectadores habían llegado específicamente para ver el extraordinario talento de Caitlin Clark, prestaban más atención que nunca a cómo la trataban. En muchos sentidos, esa creciente conciencia de los aficionados cambió por completo la dinámica de la conversación. Cada golpe cuestionable, cada comentario cargado de significado en una entrevista y cada momento polémico en la cancha fue analizado instantáneamente en línea por millones de espectadores. En lugar de moldear la narrativa discretamente, los críticos se encontraron con un público más comprometido y escéptico que nunca. Cuanto más se impulsaba la narrativa, más aficionados comenzaban a plantearse preguntas difíciles sobre por qué existía una resistencia tan intensa hacia un jugador que claramente estaba generando una atención y un crecimiento sin precedentes en el deporte. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en lo que realmente está sucediendo detrás de escena en el baloncesto femenino, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar tus pensamientos en los comentarios, porque esta historia aún se está desarrollando y el próximo capítulo podría ser aún más impactante.